A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Es posible concebir un reloj sin dial, sin agujas y sin corona? Bueno, esta pregunta no es solo un ejercicio de imaginación, es de hecho el punto de partida de una de las piezas más influyentes de la relojería moderna, porque en 2001 Ulysse Nardin no solo se lo imaginó, sino que lo construyó. Hoy, a casi 25 años de su llegada, el Freak merece una mirada mucho más profunda. No como una simple rareza, sino como lo que realmente fue, el reloj que ayudó a definir el futuro de la alta relojería. Para entenderlo a fondo, vamos a ver primero por qué fue un reloj casi inconcebible para su época. Después, nos meteremos de lleno en su arquitectura, en cómo el movimiento mismo indica la hora. Luego, pasaremos a la revolución técnica que desató el silicio y cómo su influencia se extendió por toda la industria. Analizaremos su doble legado, tanto conceptual como técnico. Y finalmente, veremos cómo pasó de ser visto como una insolencia a una pieza casi inevitable. Y es que la idea central es esta. La verdadera importancia del Freak no está en cómo se ve, sino en las consecuencias que tuvo. Miren, contar la historia del Freak como si fuera una simple excentricidad sería un profundo error. Fue mucho más que eso. Fue, en esencia, un reloj que llegó antes de que la industria estuviera lista para recibirlo, un verdadero anticipo de un futuro que la alta relojería en ese momento ni siquiera se atrevía a imaginar. Y claro, lo primero que nos captura es su arquitectura. Ulysse Nardin lo presentó con una idea que de entrada era absolutamente revolucionaria, que el movimiento entero rotara sobre su propio eje para indicar la hora. Esto por supuesto desafiaba siglos y siglos de construcción relojera tradicional. Entonces, ¿cómo funciona exactamente? Es, la verdad, fascinante. Pensemos en el barrilete, que es, digamos, el motor del reloj. Pues bien, este barrilete da una vuelta completa cada 12 horas, y con eso marca la hora. Luego, sobre él, tenemos el puente superior que sostiene todo el tren de engranajes y el escape. Este puente da una vuelta completa cada hora, marcando los minutos. El resultado es un movimiento que se convierte en un carrusel volante, una especie de danza mecánica que dura exactamente 60 minutos. Y aquí, justo aquí, está la clave conceptual de todo. Ulysse Nardin no buscaba decorar la mecánica, buscaba que la mecánica fuera el reloj, en su totalidad. Hay que recordar que en esa época, la alta relojería estaba muy atada a códigos formales muy estables, así que esta decisión no era solo una provocación, era un argumento contundente que decía que la arquitectura de un reloj podía, y de hecho debía, replantearse desde sus cimientos. Pero la importancia del Freak va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Su verdadera revolución, la que realmente cimentó su legado, fue puramente técnica, y todo gracias a un material que estaba a punto de cambiar la relojería para siempre. El Freak fue el primer reloj de lujo en utilizar silicio en su escape, es decir, en el mismísimo corazón que regula la precisión de todo el mecanismo. Concretamente, lo usó en las ruedas de su innovador Dual Direct Escapement. Y es que el silicio ofrecía ventajas increíbles, es un material ligero, es antimagnético, tiene una fricción bajísima. En resumen, permitía una eficiencia y una precisión que eran simplemente inalcanzables para los materiales tradicionales. Y esto, claro, lo cambia todo. De repente ya no estamos hablando de una simple curiosidad estética. No, el Freak se transforma en una pieza que abre una vía técnica, una vía real y tangible. Se convierte en una plataforma de innovación muy seria, con un impacto que sería concreto y sobre todo duradero. Y la mejor forma de medir ese impacto es, precisamente, observar lo que hicieron después algunas de las casas más prestigiosas y conservadoras de la industria. Fueron ellas quienes al final terminaron validando la apuesta tan audaz que había hecho Ulysse Nardin. Todo comienza en 2001 cuando Ulysse Nardin, con el Freak, enciende la mecha. La reacción en cadena no tardó en llegar. 4 años después, en 2005, Patek Philippe, un pilar de la tradición, crea su departamento de Advanced Research y presenta el Sealing Bar, su propia aleación a base de silicio. Y apenas un año más tarde, Breguet, otra leyenda, sigue exactamente el mismo camino y empieza a introducir componentes de silicio en sus propios relojes. Y aquí hay un punto que es crucial entender. Estas grandes marcas no copiaron el Freak como objeto, no, para nada. No imitaron su diseño radical. Lo que hicieron fue algo mucho más profundo. Integraron su herencia técnica. De pronto, el silicio dejó de ser visto como una rareza para convertirse en una solución legítima y probada para mejorar la precisión en la más alta relojería. Entonces es aquí donde ya podemos empezar a hablar con claridad del doble legado que nos dejó el Freak. Un legado que se manifiesta en dos planos que son distintos, pero que se complementan a la perfección. El técnico por un lado y el conceptual por el otro. Por el lado técnico, su herencia fue clara, la normalización del silicio.
Pero su herencia conceptual fue quizá todavía más importante, porque legitimó la idea de que un reloj de altísimo nivel podía romper con todas las reglas, estéticas y funcionales, y aún así seguir siendo considerado alta relojería. En pocas palabras, demostró que la innovación radical no estaba para nada reñida con la excelencia, y con eso le abrió la puerta a toda una nueva generación de relojeros, sobre todo independientes. Para realmente entender la magnitud de lo que significó esta ruptura, tenemos que hacer el ejercicio de transportarnos a 2001. Hoy estamos acostumbrados a diseños conceptuales, a materiales innovadores, es algo relativamente común, pero en aquel momento, un reloj sin dial, sin agujas y sin corona no era solo algo nuevo, era un desafío directo, frontal, a la tradición. Es que no era un reloj simplemente raro, era en el fondo un manifiesto. Una pieza que parecía entrar en una discusión con la relojería establecida, pero usando su propio lenguaje, el de la alta complicación, el de la precisión. No era un grito desesperado para llamar la atención, era una propuesta muy seria, una propuesta para una relojería, digamos, menos obediente. Y claro, una creación de este calibre siempre ha tenido un valor que confirma su estatus. Hay que decirlo, nunca fue una pieza accesible. Si tomamos como referencia los valores del mercado secundario, un Freak X en titanio puede estar en el rango de los $20,000, pero de ahí las cifras ascienden muy rápidamente. Ya modelos como el Freak Vision se acercan a los $84,000 y ni hablar de ediciones especiales como el Diabolo, que superan con creces la barrera de los $100,000. Estos precios, que por supuesto son orientativos, no son arbitrarios, se justifican por factores muy objetivos. Primero, la enorme complejidad de su arquitectura, que es única. Segundo, el uso de materiales preciosos en la caja y los componentes. Y tercero, por supuesto, la exclusividad de sus ediciones, que suelen ser muy limitadas. El Freak siempre ha sido, y sigue siendo, un contendiente en el nivel más alto de la relojería. Y con todo esto llegamos a su transformación final, su viaje de la insolencia a la inevitabilidad, porque hoy, a casi un cuarto de siglo de su lanzamiento, su relevancia no ha disminuido en lo más mínimo. Todo lo contrario, con la perspectiva que nos da el tiempo, su audacia inicial ahora se ve casi profética. Se ha convertido en una pieza clave indispensable para entender la relojería moderna. Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo esto, tendría que ser esta. La lectura más importante del Freak Read es que su extrañeza tuvo consecuencias. Consecuencias reales, tangibles, medibles. No fue un simple capricho estético sin ninguna repercusión. Fue, por el contrario, una propuesta radical que de verdad cambió el rumbo de la industria. Podríamos resumir su verdadero legado en 3 puntos fundamentales. Primero, abrió un camino técnico que las casas más importantes, con el tiempo, terminaron siguiendo. Segundo, ayudó a legitimar una forma de alta relojería mucho menos obediente, más libre de la tradición. Y tercero, y esto es clave, demostró que un concepto radical podía, sin problemas, alcanzar el éxito comercial, tener continuidad en el tiempo y ganarse el prestigio de la crítica. Al principio, allá por 2001, debió parecer una auténtica insolencia. Hoy, casi 25 años después, se lee mucho mejor como una anticipación. Y es precisamente ahí donde reside su grandeza. No en haber sido simplemente una rareza de su tiempo, sino en haber sido la fuerza que empujó a una parte fundamental de la relojería, directo hacia el siglo XXI.